Un millonario descubre a una faccinera en una casa abandonada y revela su increíble verdad oculta. Javier, el magnate de la tecnología, se detuvo frente a su antiguo barrio. Aquel lugar que había dejado atrás a los 17 años, ahora lo miraba con nostalgia. Las calles estaban empedradas, como los recuerdos que lo seguían, y a pesar de su fortuna, un vacío lo devoraba desde adentro. Entrar en las antiguas calles le recordó a su madre, a sus risas, a sus abrazos, a la calidez de la familia que había sacrificado por su ambición. Decidido a encontrar respuestas sobre sí mismo, comenzó a pasear. Cada esquina evocaba un susurro del pasado, pero lo que realmente captó su atención fue una casa abandonada. La puerta colgaba, cubierta por sombras y vides que parecían abrazar su decrepitud. Una extraña curiosidad lo llevó a cruzar el umbral. Ahí, en medio del polvo y telarañas, encontró a Elena, una faccinera de 30 años, con los ojos cansados pero la sonrisa intacta. Aquel era un reflejo de la lucha diaria. Sus manos marcadas hablaban de arduo trabajo y sacrificio. Javier, con su vestimenta carísima, se sintió un intruso en aquel mundo olvidado. Mientras comenzaban a limpiar, Javier no pudo evitar notar que la forma en que ella se movía, con determinación, escondía algo más que simples tareas del hogar. Cuando cruzaron miradas, Javier sintió una conexión inexplicable, un eco de viejas historias. Fue entonces cuando Elena le confió sobre su madre, una científica que había luchado contra un sistema que nunca le otorgó la valía que merecía. Su legado, un estudio sobre una cura revolucionaria para una enfermedad devastadora, yacía oculto entre papeles viejos. La revelación caló profundo en Javier, quien a pesar del éxito nunca había luchado en una batalla tan justa como la que ella enfrentaba. Los dilemas empezaron a surgir en su mente. Tal vez aquel trabajo podría impulsar su carrera aún más. Pero, ¿a qué precio? En un instante, comenzó a cuestionar su propia ambición, su egoísmo. La tensión crecía, como un volcán a punto de erupcionar. El miedo a perderse en la ambición o a traicionar la confianza de Elena lo mantenía despierto por las noches. Su historia familiar y la de ella se entrelazaban, cada día más evidentes, y un constante tira y afloja lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras trabajaban juntos, Javier comenzó a descubrir fragmentos del legado escondido. Cada papel que examinaban juntos lo acercaba más a una verdad que nunca había buscado. Con cada hallazgo, sentía que finalmente comenzaba a encontrar lo que le faltaba. Un propósito que iba más allá de las cifras en su cuenta bancaria. Pero también sentía que la presión aumentaba. Aquellos que conocían el potencial del estudio de la madre de Elena empezaban a acechar. Un antiguo colega suyo, que había sellado un trato esta mañana, amenazaba con hacer una oferta millonaria por lo que ahora valoraba más que cualquier éxito. Y en aquel instante, con el eco de pasos ajenos resonando en su mente, se dio cuenta de que estaba ante un espejo. Una confrontación con su propia ambición. ¿Realmente estaba dispuesto a traicionar a una mujer que, a pesar de sus adversidades, lo había llevado a reflexionar sobre sí mismo? La puerta de la casa crujió intempestivamente, y Javier se encontraba en el umbral de una decisión que podía cambiar no solo su vida, sino también la de Elena para siempre. El crujido de la puerta cortó el aire tenso que los rodeaba,
y Javier sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente. El peso de la decisión lo oprimía. Mientras miraba a Elena, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que lo desarmaba. Ella estaba confiando en él, y el valor que había encontrado en su lucha lo llenaba de admiración y temor a la vez. Al regresar a la habitación, sus pensamientos giraban como tornados. La presión de sus propios miedos y la necesidad de proteger el legado de la madre de Elena chocaban con el deseo de prosperar en su mundo tecnológico, donde el éxito estaba a un simple clic de distancia. Cada nueva hoja de papel que levantaban marcaba una línea en su vida que ya no sabía si podría cruzar. «¿Qué harás con toda esta información?», preguntó Elena, rompiendo el silencio que colmaba el ambiente. Su voz era firme, pero una pequeña hendidura de duda se asomó. «Estoy considerando mis opciones», respondió Javier, incapaz de mirarla a los ojos. Esa respuesta sencilla escondía un torbellino de emociones contradictorias. El tiempo que pasaban juntos se volvía cada vez más significante. Cada día, mientras limpiaban y organizaban, Javier notaba en ella no solo una faccinera, sino una mujer de una profundidad vasta y un coraje digno de admiración. Era asombroso cómo su lucha personal se entrelazaba con su propia historia. Mientras discutían las implicaciones de lo que estaban descubriendo, Javier empezó a vislumbrar caminos diferentes para su vida, lecciones no solo sobre el éxito, sino sobre el significado real de ser humano. Con cada desenterrar de documentos, comenzaba a sentir que su propia ambición ya no era superficial. Era un fuego que necesitaba dirección. Quizás podía usar su poder para llevar a cabo algo que generara un impacto real, algo que honorara el legado de la madre de Elena. En ese momento, una transformación interior empezaba a gestarse. Sin embargo, la balanza del riesgo y la recompensa seguía en constante movimiento. Mientras la tarde se desvanecía, Javier empezó a formular un plan audaz. Podía ofrecer a Elena y a su proyecto el apoyo necesario, pero eso significaba arriesgar su reputación, su imperio tecnológico. La posibilidad de que su antiguo colega pudiera atraparlo en una negociación engañosa solo aumentaba el peso de su duda. La revelación de un estudio tan revolucionario podía ser la clave para desterrar las sombras del pasado, pero también podría llevarlo a perder todo lo que había construido. Cada actividad conjunta se convertía en una confrontación interna. Javier se encontraba constantemente en la cuerda floja entre utilizar sus recursos para obtener reconocimiento en el mundo empresarial o dedicar su vida a un propósito altruista. Una noche, mientras revisaba una lista de contactos en su teléfono, vio el nombre de su colega, un viejo amigo que ahora revelaba una faceta mucho más oscura. Recordó los consejos que alguna vez le había dado sobre anteponer la ambición a la moralidad. De repente, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era realmente ese amigo?, reflexionó, mientras los ecos de la casa abandonada parecían advertirle de un peligro inminente. La decisión de Javier se estaba acercando al punto de ebullición. En su mente, un reto inminente empezaba a tomar forma. Debo enfrentar quién soy verdaderamente. No puedo huir de esto. Pero justo cuando su resolución comenzaba a solidificarse, un ruido resonó fuera, haciéndose cada vez más fuerte. La puerta de la casa se abrió abruptamente, y una figura familiar apareció, desdibujando los límites de su nuevo mundo. La confrontación que había estado evitando se avecinaba como una tormenta. ¿Sería capaz de mantenerse firme en sus convicciones, o el destino lo llevaría a un abismo del que no podría escapar? La figura que cruzó el umbral era Ricardo, su antiguo compañero de trabajo. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba y un torrente de emociones lo invadía.
La frialdad habitual del empresario contrastaba drásticamente con la calidez que Javier había encontrado en su conexión con Elena. Las palabras se atragantaron en su garganta mientras se adentraba en el conflicto interno. Enfrentar a Ricardo significaba afrontar no solo su pasado, sino también las ambiciones que había dejado en un rincón polvoriento de su mente. «Javier, no pensé que volverías a este lugar», dijo Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había un metálico tinte en su tono que Javier no pudo ignorar. «Me estoy ocupando de algunas cosas», respondió Javier, consciente de que su voz temblaba ligeramente. Era como si toda la confianza y determinación construida durante esos días con Elena se desvanecieran ante la figura imponente de su antiguo amigo. «¿Cosas? ¿O más bien cosas que pueden traerte problemas?», insistió Ricardo, un destello de burla presentándose en su rostro. Javier se sintió atrapado entre el deseo de defender su nuevo rumbo y el miedo que su amigo representaba. El eco de las lecciones sobre la ambición se convirtió en el centro de su concentración. Mientras Elena observaba desde un rincón, sus ojos llenos de incertidumbre, Javier reflexionó sobre la dirección de su vida. Había un abismo entre el Javier que había sido dispuesto a sacrificar su moral por éxito y el Javier que ahora comenzaba a descubrir la fortaleza interna por ayudar a otros. Pero ¿podría ser fiel a esa transformación frente a un antagonista que conocía sus debilidades? ¿Has considerado que lo que haces ahora podría ser un error?, preguntó Ricardo, acercándose un poco más, con una sonrisa que desnudaba intenciones ocultas. La gente en tu posición no da esos pasos. Tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de arruinarlo todo. Javier respiró hondo. Sentía el peso de la elección, un destino cargado de potencial, ahora en manos de su respuesta. La vulnerabilidad que había encontrado con Elena se entrelazaba con un desafío inminente: sucumbir o luchar por lo que había comenzado a valorar. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente: arreglar las cosas. ¿Qué cosas debía arreglar? La oscuridad de su viejo compañero lo presionaba, forzando una retrospectiva sobre su vida. Mientras observaba a Elena, el símbolo de un nuevo propósito, Javier se dio cuenta de que no podía permitir que el antiguo Javier, con sus viejas creencias, interfiriera en su avance. «Lo que estoy haciendo es parte de mi evolución, Ricardo», dijo Javier, desafiando la inquietante energía de la habitación. La firmeza de su voz sorprendió incluso a sí mismo. Había dado un paso hacia la autenticidad, y aunque el miedo aún le acechaba, la urgencia de estar a la altura de las expectativas de Elena encendía un coraje en él. Ricardo frunció el ceño. «¿Y si te estaba esperando una oportunidad más grande? Una vez que entres al juego, no hay vuelta atrás». La insinuación era clara, y lo que estaba en juego se volvía más que una simple elección de vida. Javier sintió un agudo desasosiego. El conflicto no solo lo desnudaba ante otros, sino también ante sí mismo. Ese viejo amigo representaba los peligros de recargar la ambición con la ética, un espacio donde los intereses personales chocaban con el deber hacia los demás. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por esta mujer y su legado?», retó Ricardo implacable. Javier tuvo que enfrentar lo que realmente significaba el legado de Elena para él y hasta dónde estaba preparado para llegar. Justo cuando las palabras perdieron su fuerza, Elena interrumpió. «¿Podemos hablar sobre esto entre nosotros?». De pronto, el choque de su vida pasada y su nueva realidad se intensificó. Javier se dio cuenta de que la clave estaba en la decisión que tomaría, pero debía manejar entre la sombra del miedo y la luz de la esperanza. Todo se reduciría a esta confrontación y el camino que elegiría. Ante la mirada expectante de Elena, su pensamiento se agudizó. «Esta vez no se trata solo de mí». Pero las coordenadas de esa nueva existencia aún estaban en juego. ¿Sería capaz de dar el paso definitivo o su historia se perdería en la tejedura de su antiguo yo?
La tormenta interna y externa ya estaba alcanzando su clímax. Javier sintió cómo la tensión en la sala se adensaba, convirtiendo el aire en una sustancia casi palpable. La mirada de Elena, una mezcla de curiosidad y preocupación, lo invitaba a continuar. Pero antes de hacerlo, necesitaba organizar sus pensamientos, delinear su nuevo camino, uno que se alejaba del reflejo opaco de su pasado y se acercaba a un futuro que anhelaba construir. «Entendamos esto bien», comenzó Javier, alzando la voz con una firmeza sorprendida incluso para él. «He tomado decisiones que antes no habría considerado por miedo al fracaso. Pero ahora estoy aquí, no solo por mí, sino también por lo que representa Elena. Su legado es un faro que ilumina lo que realmente vale la pena». Ricardo, sin embargo, no se rendía. «Elena no es tu única preocupación. Este camino que eliges hará que enfrentes desafíos de magnitud que no has experimentado. ¿Realmente estás listo para eso?» Javier sintió el ardor del desafío en su interior, un fuego que comenzaba a cocinar las dudas. Sus experiencias lo habían moldeado y ahora eran herramientas que podía emplear. La aversión de su antiguo yo hacia la confrontación se evaporaba ante la claridad de propósito que sentía. Richard podía intentar intimidarlo como de costumbre, pero este nuevo Javier ya no sería el mismo. Su mente navegaba por la incertidumbre, pero en lugar de parálisis, había una creciente voluntad de avanzar. «Siempre he creído que el verdadero fracaso es no atreverse a seguir lo que realmente se siente correcto», contestó, su voz resonando con una autenticidad que buscaba ser genuina. Pero para Javier, esa confrontación no era solo una defensa, era un compromiso consigo mismo. Había dejado atrás la imagen de un hombre que persigue metas superficiales, y ahora sus aspiraciones estaban entrelazadas con el deseo de crecer junto a Elena. El tiempo parecía detenerse. Cavando más en sus pensamientos, Javier recordó el momento en que conoció a Elena, la manera en que sus valores resonaron en él y cómo su labor le había abierto los ojos a un mundo donde la ética y la ambición podían coexistir. Cada palabra desviada hacia el sueño de su empresa social resonaba en su interior como un eco del propósito renovado que cultivaba. «Creo en lo que hacemos», dijo, volviendo su atención a Elena. «Creo en el cambio que podemos generar, y estoy aquí para luchar por ello». La mirada de Elena se iluminó brevemente, como si su fe fuera un imán que atrajo el coraje que Javier necesitaba. Pero aún había espacio para el peligro. Ricardo sonrió con desdén. «Quizás crees que todo será como esperas, pero la realidad está llena de sorpresas desagradables. ¿Qué harás cuando las cosas se tornen sombrías?» Fue como si atravesara un espejo quebrado por el pasado. Javier recordó momentos de desilusión, la vez que su ética fue comprometida por leyendas de éxito que nunca se materializaban. Los escalofríos de esas decisiones aún lo perseguían. Pero al mirarse en sus risas, encontró la motivación para no volver atrás. «Si las cosas se tornan sombrías, lucharé más duro», afirmó, sintiendo la determinación fluir a través de sus palabras. Cada desafío era simplemente un ladrillo en su camino de autoconstrucción. Ricardo, al ver la inalterable resolución en la mirada de Javier, dejó escapar un resoplido. «De acuerdo, Javier, pero recuerda que el mundo no es tan simple. Este viaje te exigirá más de lo que estás dispuesto a dar». Las palabras perdieron su contenido chocante en el eco de la confianza renovada que resonaba dentro de Javier. El frente de batalla no sería un lugar físico, sino una lucha constante en su interior contra las dudas y los retrocesos que intentarían desmantelar su nueva vida. «Entonces lo aceptaré». Era una declaración que resonaba no solo para Ricardo, sino para sí mismo. «He encontrado un camino que vale la pena, y tengo el coraje de seguirlo». Mientras Javier y Elena se miraban el uno al otro, una profunda conexión se inteció entre ellos.
Pero la encrucijada del pasado de Javier se acercaba con cada latido, preparándose para no dejarlo ir tan fácilmente. El eco de los pasos de Ricardo resonaba en el aire, y en el fondo de su mente Javier sabía que este enfrentamiento era solo el comienzo. La verdadera batalla por su futuro, la búsqueda de su nuevo legado, apenas empezaba. Con cada caída, con cada confrontación, así como con cada revelación personal, Javier sentía que la vida lo conducía a un desenlace inevitable. Sería capaz de sostenerse firme en su nueva versión, incluso cuando las sombras del pasado amenazaran con arrastrarlo de vuelta. La clave y la transformación estaban detrás de una puerta que aún debía atravesar. La luz parpadeante de su nuevo destino se iluminaba en la distancia, pero el camino hacia ello era aún incierto. ¿Quién sería Javier en la próxima tormenta de su vida? Javier sintió el eco de sus palabras resonar en la habitación. Un cambio palpable en su interior, como si cada afirmación lo armara con una nueva armadura. Siguió pensando que enfrentar sus desafíos sería un proceso desgastante, pero también un camino de descubrimiento. En su mente, visualizó el horizonte de su nueva vida, la empresa social, las iniciativas para brindar oportunidades a quienes menos tienen, y cómo todo ello se entrelazaba con Elena. Pero ese futuro era solo un esbozo, un concepto borroso que necesitaba ser hecho carne. La claridad, pensó, llegaría con la acción. Sin embargo, la preocupación seguía persistiendo. La actitud de Ricardo, voraz y casi burlona, resonaba en su ser. Comprendía que no se trataba solo de su propio viaje. Los obstáculos serían reales y los escollos inminentes. ¿Y si falla? Era un eco que buscaba refugio en cada rincón de su mente. ¿Acaso estaba preparado para defraudar no solo sus esperanzas, sino las de aquellos en quienes ahora pensaba? A partir de hoy, debo hacer un plan, se dijo a sí mismo. Las ideas comenzaron a fluir como un torrente de agua, dibujando un esquema en su mente. Capacitaciones, buscar alianzas estratégicas, establecer metas cortas que permitirían medir el progreso. Aunque la ejecución sería compleja, la estructura inicial le aportaba una tranquilidad. Un paso a la vez. Con cada nuevo pensamiento, empezaba a apreciar ese brillo de desafío que traía consigo la incertidumbre. Emprender requeriría no solo habilidades, sino también un crecimiento personal que aún no había experimentado. Se preguntó si contaría con la resistencia necesaria para navegar por tumultuosos mares, pero de alguna manera la idea de que cada caída podía servir de lección lo reconfortaba. «Necesito entrenar mis capacidades», reflexionó. Javier había sido un observador en su vida, permitiendo que otros tomaran decisiones críticas. A partir de ahora, debía ser el arquitecto de su destino. Esa responsabilidad traía consigo la noción de que a veces la estrategia más desafiante era enfrentarse a uno mismo, a sus propios miedos, inseguridades y prejuicios. En ese momento, un recuerdo fugaz se deslizó por su mente. Las tardes en la escuela de negocios, las lecciones sobre liderazgo y gestión. Esos días parecían lejanos, pero lo que quedó eran las nociones de que cada buen líder no solo tiene que saber hacia dónde va, sino aprender a escuchar y adaptar su rumbo. ¿Por qué no buscar mentores? ¿Asistir a seminarios?, se preguntó. La forma de crecer sería también a través de quienes ya habían recorrido esa senda. El día se tornaba oscuro y Javier sentía que el tiempo se les escapaba. La presión por avanzar lo empujaba hacia adelante, pero el miedo seguía acechando. Un dilema moral comenzó a brotar en su interior. ¿Sería capaz de manejar los sacrificios que vendrían con su nueva elección? En su vida había priorizado la comodidad, la seguridad, pero ya no era ese hombre. La conversación con Elena se había convertido en un catalizador,
y ahora comprendía que, a través de su pasión, también podía encontrar la fuerza para convertirse en alguien nuevo. Elena no merece menos, pensó mientras un escalofrío recorría su espina dorsal. El compromiso no solo era con ella, sino con la vida que quería construir. Mientras la lluvia comenzaba a caer, Javier miró a su alrededor, reconociendo que cada gota parecía un susurro de posibilidades infinitas. La integración entre su vida personal y profesional sería crucial, y la misma lluvia le enseñaba que lo que una vez fue tormenta, también podía ser el inicio de un ciclo transformador. Se sintió iluminado, como si una chispa de creatividad y determinación lo empujara a dar el siguiente paso. Sin embargo, dentro de él se gestaba una inquietante pregunta. ¿Era su visión lo suficientemente fuerte para desafiar el statu quo, para no volver jamás a caer en los viejos hábitos que había dejado atrás? Cuando las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, una idea brillante surgió. Javier estaba listo para reunir a un grupo de personas que compartieran su visión. Pero, antes de ello, debía enfrentarse a la sombra de su pasado, esa que aún le recordaba sus errores. La confrontación no solo sería externa, sino una lucha constante en su interior. No puedo seguir postergándolo, resolvió. Era el momento de actuar. Javier cerró los ojos y sintió que la ansiedad se transformaba en una fuerza. Todo lo que había estado sintiendo lo acercaba a un desenlace inevitable. Con cada decisión que tomara, se adentraría más en un territorio que no era solo nuevo, sino esencialmente suyo. El camino se abría ante él, un laberinto de posibilidades que reflejaban tanto su futuro ideal como la fragilidad de su realidad. Sin embargo, una pregunta le quemaba en la mente. ¿Cómo manejaría el inevitable retorno de su antiguo yo cuando las sombras de la duda regresaran a acecharlo en los momentos de más vulnerabilidad? La respuesta aún permanecía oculta, y Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La luz de la mañana colmaba la habitación de Javier, y el sonido del tráfico apenas se colaba a través de la ventana. Ese era el día en que finalmente se levantaría de su zona de confort. Sin embargo, la autoexigencia comenzó a hacer eco en su mente. Hoy es un nuevo comienzo, se repetía mientras se duchaba, buscando inspirarse en cada gota de agua que caía sobre él. Sin embargo, la sensación de responsabilidad pesaba en sus hombros. Javier había decidido que comenzaría su búsqueda de mentores. Era un paso que sentía crucial. Con el corazón latiendo con anticipación, revisó una lista de contactos acumulada durante años: pastores, inversores, amigos del colegio, todos posibles aliados en este nuevo camino. Sin embargo, la duda lo abordaba de nuevo. ¿Quién verdaderamente estaría dispuesto a ayudarme? Se decidió por un nombre en particular, un antiguo profesor de su escuela de negocios, el profesor Salinas, conocido por su enfoque en el emprendimiento social. Hoy será el día en que romperé con mis inseguridades, se decía. Con el teléfono en mano, luchó por no dejarse intimidar por lo que podría caer en una nueva ola de rechazo. Marcar el número fue un acto de valentía que, aunque sencillo, le costó una eternidad. Cuando la voz del profesor resonó al otro lado de la línea, Javier sintió una corriente de adrenalina. Después de una breve charla, acordaron encontrarse para tomar un café. Ello podría ser el primer paso decisivo hacia la transformación. En el café, rodeados de las vibrantes voces de desconocidos, las palabras del profesor, cargadas de sabiduría, comenzaron a calar en él. El primer paso es reconocer tus fortalezas y debilidades, Javier. La autoconciencia es la clave para cualquier líder, le comentó mientras sorbía su café con tranquilidad. Javier sintió que los consejos del profesor eran un mapa que le guiaba en medio de su confusión. Pero, ¿cómo puedo ser capaz de traducir mis experiencias en algo valioso para otros?
inquirió, sintiendo que las sombras de su antiguo yo volvían a asomarse. La mirada del profesor fue implacable. Tus experiencias son lo que te hace único. No las subestimes, son tu verdadero capital. Esa conversación le reveló algo profundo. Javier había evitado enfrentar sus propias vivencias porque le parecían insignificantes, como si no tuvieran valor comparadas con las de otros. Sin embargo, cada obstáculo que había superado podría ser el cimiento de una historia que inspirara a otros. Al darse cuenta de esto, la chispa de una nueva determinación encendió en él. ¿Cómo puedo aplicar esto al proyecto que tengo en mente?, se preguntó, abrumado por las múltiples direcciones que podía tomar. El encuentro se extendió más de lo previsto, con Javier tomando apuntes que casi no le cabían en el cuaderno. El profesor le recomendó formar un grupo de brainstorming, gente con orígenes diversos que pudieran enriquecer su visión. Es importante que tu idea se nutra de diferentes perspectivas. La diversidad potencia la creatividad, añadió. Era un reto que lo empoderaba y lo asustaba al mismo tiempo. La idea de reunir a un grupo de personas, de abrirse a sus pensamientos y retroalimentaciones, le generaba inquietud. Pero Javier supo que huir de ese reto significaría ceder a sus viejas inseguridades. Al final, acordó reunirse con varias personas que podría atraer a su causa. Al salir del café, Javier sintió que su cuerpo estaba más liviano. Cada paso acercaba a un futuro que había dejado de ser borroso. Ahora había una brújula que delineaba el camino. La luz del atardecer iluminaba su rostro, aferrado a la emoción de un inicio. Sin embargo, la esperanza se entremezclaba con la incertidumbre. ¿Y si no logro inspirar a nadie? ¿Y si mis ideas son un fracaso? Volvió a cuestionarse. Comprendía que el camino estaba cargado de riesgos. Mientras su mente daba vueltas a estas dudas, su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena, con una simple pregunta. ¿Cómo va todo? El mundo se detuvo momentáneamente. Javier sintió que la vulnerabilidad que había compartido con ella lo había acercado más a sus objetivos, pero a su vez a la idea de que no podía fracasar. Necesito ser fuerte para ella también, pensó. Esta mezcla de motivaciones le empezaba a dar forma a una nueva narrativa, pero al mismo tiempo le dejaba una sensación de inminente desafío. Ya no se trataba solo de su emprendimiento. Las promesas de cambio personal y profesional comenzaban a amarrarse a otros, a un efecto dominó que podría transformar su vida para siempre. Sin embargo, al caer la noche, una nueva pregunta se formó en su mente. ¿Estaré preparado para gestionar tanto éxito como fracaso cuando el momento llegue? Era el preludio de lo que definiría su verdadero carácter. La sombra de su antiguo yo empezaba a disiparse, pero lo que lo acechaba era una revelación inquietante. Su lucha interna sería tan feroz como la externa. Javier despertó la mañana siguiente con un propósito renovado. La conversación con el profesor Salinas reverberaba en su mente, cada palabra resonando con la claridad de un timbre de campana. La diversidad potencia la creatividad. Al contemplar su enfoque de trabajo, se percató de que había estado viendo el emprendimiento como una carrera en solitario. Se recordó que el crecimiento personal y profesional no solo se forja en la soledad, sino también en la colaboración. Pasó la mañana organizando su espacio. Estaba decidido a diseñar un ambiente propicio para el brainstorming, así que despejó su escritorio y colocó un par de sillas adicionales alrededor de la mesa. La idea de invitar a personas de distintos campos despertaba tanto su excitación como su temor, pero nadie había logrado nada significativo trabajando en aislamiento. Javier entendía que su proyecto necesitaba alma, y esa alma provenía de las interacciones humanas. Mientras revisaba su lista de contactos, sus dedos se detuvieron en un número. Sofía,
una antigua colega de la universidad con amplia experiencia en marketing digital. Siempre había admirado su enfoque creativo y su intuición para comprender las tendencias del mercado. Presionó el botón de llamada, sintiendo que cada tono le acercaba un paso más hacia su objetivo. Al otro lado, la voz de Sofía sonó alegre y familiar, abriendo una puerta que, a la vez, le generaba nerviosismo. ¿Te gustaría unirte a una sesión de brainstorming para un nuevo proyecto? Empezó, intentando que no se evidenciara su inquietud al hablar. La respuesta positiva de Sofía lo llenó de energía. Así, con un diálogo más fluido que lo habitual, acordaron concretar una reunión para el siguiente fin de semana. Esa noche, Javier no pudo conciliar el sueño. La mezcla de ansiedad y emoción se apoderaba de él. Pensó en las dificultades que había enfrentado en el pasado y cómo lo habían moldeado. Había una libertad en reconocer sus fracasos, en utilizarlos como ladrillos para construir algo nuevo. Un pensamiento constante emergía entre la confusión. Si quiero que otros crean en mi proyecto, debo ser el primero en creer en mí mismo. Con el amanecer llegó la segunda llamada, esta vez a Gabriel, un amigo con habilidades en diseño gráfico. Cada conversación lo empoderaba un poco más, sembrando una confianza que antes había eludido. Los días siguientes fueron una serie de encuentros, cada uno repleto de ideas frescas y críticas constructivas. La atmósfera se hizo electrizante, y Javier empezó a notar un cambio sutil dentro de sí. Sin embargo, el temor persistía en los recovecos de su mente. En una de las sesiones, tras intercambiar conceptos con su grupo, se detuvo y lanzó una pregunta mordaz. ¿Qué pasaría si fracasamos? La sala se quedó en silencio, hasta que Sofía replicó con una calma que resonaba profundamente. El fracaso es una opción, Javier, pero lo más importante es cómo respondemos a él. Todos hemos fracasado en algún momento. Es parte del juego. Ese comentario fue un punto de inflexión. Nunca había contemplado el fracaso como una experiencia que todos compartían, como un vínculo más que un estigma. A medida que el grupo empezaba a tomar forma, también iba creciendo su autoaceptación. Sentía menos presión por ser perfecto y más emoción por conectar con otros y crear juntos. La fecha de su primera reunión formal se acercaba y a medida que se llenaba la sala de caras conocidas, una sensación de colectividad empezó a fluir. Sin embargo, en el fondo persistía una inquietud sobre el impacto que tendrían sus ideas en el mundo exterior. ¿Estoy listo para asumir esta responsabilidad?, reflexionó. Cuando el estilo de trabajo finalmente se consolidó en un esquema común, Javier sintió que la conexión entre ellos se volvía palpable. Pero entonces, en un instante de vulnerabilidad, inquirió: si nuestras ideas son rechazadas, ¿podremos seguir adelante? La respuesta evocadora de Gabriel fue clara: si caemos, nos levantamos juntos. Mientras la última frase quedaba suspendida en el aire, un silencio elocuente se apoderó del recinto. Javier se percató entonces de que había traspasado un umbral importante, uno que había temido y evitado. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la noche caía y el grupo se dispersaba, decidió que lo importante no era solo lo que crearían, sino también cómo avanzarían juntos. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. La incertidumbre regresó. ¿Podrá tener el coraje suficiente para abrirse nuevamente? Esta vez no iba a ceder ante sus miedos. El camino con su equipo se andaba, pero una nueva sombra crecía. La pregunta lo atrapó nuevamente. ¿Qué pasará si es necesario arriesgarlo todo para alcanzar lo que siempre he querido? El eco de su voz todavía resonaba en su cabeza, y la noche, ahora más oscura, parecía presagiar tanto posibilidades como peligros inminentes. La semana transcurrió con una intensidad inusitada.
Javier se había sumido en un torbellino de reuniones y visionados de ideas. Comenzó a comprender que, más allá de las contribuciones individuales, lo que realmente importaba era la cohesión del equipo. Se permitió experimentar la vulnerabilidad de estar en un grupo donde todos aportaban su esencia. Sin embargo, los ecos de sus dudas persistían. ¿Podrían superar las críticas, los fracasos y las expectativas del mundo? El día de la reunión llegó lleno de expectación. Javier inspeccionó el espacio con minuciosidad, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Las paredes estaban decoradas con las ideas visualizadas a través de post-its de colores, y un aire de creatividad vibrante llenaba la habitación. Sin embargo, una sensación de ansiedad comenzaba a asentar su peso sobre sus hombros. Al llegar sus compañeros, Javier se sintió abrumado por un nuevo desafío. ¿Estoy realmente preparado para liderar?, se preguntaba mientras sonreía y saludaba a cada uno de ellos. Era hora de abrir ese espacio creado para compartir ideas, pero en su interior una batalla comenzaba. La diferencia entre un líder genuino y un impostor estaba a punto de ser puesta a prueba. A medida que la sesión avanzaba, Javier decidió abrir la discusión con su propio concepto. Compartió sus visiones, sus apuntes y la filosofía detrás de su proyecto con una voz que, al principio, sonó titubeante. Cada mirada expectante, cada silencio, agregaba una capa de presión que comenzaba a ahogar su confianza. «Es un buen comienzo», dijo Gabriel, con un tono de aprobación. Esto le dio valor, pero el temor a no ser suficiente se volvió ineludible. ¿Y si su visión no era tan original? ¿Y si sus conceptos eran criticados? Sin embargo, mientras se adentraba en la conversación, empezó a sentir cómo el escepticismo se transformaba en aceptación. Las ideas competían, chocaban y se fusionaban entre ellos en un flujo dinámico. El intercambio fue enriquecedor, pero llegó un punto álgido. Sofía, con su característica franqueza, lanzó una crítica contundente. «Javier, aunque tu idea principal es sólida, siento que carece de un hilo conductor que conecte emocionalmente con el público». En lugar de paralizarse ante la ecuación de su debilidad expuesta, sintió como una chispa de desafío empezó a arder en su interior. «Puede que tengas razón», admitió, respirando profundamente. «¿Qué me sugerirías para añadir ese elemento emocional?» En lugar de defenderse, convirtió la crítica en un diálogo. La respuesta de Sofía fue el trampolín que necesitaba, y juntos comenzaron a explorar narrativas que transformaban su visión en una historia más humana. Javier se dio cuenta de que este era un campo fértil para el crecimiento personal, permitir que otros le ayudaran a vislumbrar lo que no podía ver solo. Los diferentes enfoques que emergieron desafiaron su forma de pensar, pero, a la vez, lo impulsaron a replantear su idea y su lugar dentro de ella. La sesión concluyó con más preguntas que respuestas, y Javier sintió que el triunfo no era el objetivo. La verdadera victoria estaba en la metamorfosis personal que estaba experimentando. Sin embargo, mientras se despedían, un golpe de realidad le atravesó la mente. El mercado no sería tan comprensivo como su equipo. Esa noche, absorto en pensamientos, no podía escapar del remolino de inseguridades que amenazaban con desmoronarlo. Su mente navegaba por experiencias pasadas donde había simpatizado con el rechazo. Era claro que el camino no sería sencillo, y las dudas volvían a crecer a la par con su ambición. El mensaje de Elena resonó en su mente. El coraje de abrirse era esencial, pero podría enfrentarse al mundo exterior con la misma sinceridad y vulnerabilidad que había mostrado ante su equipo. Mientras la noche se acentuaba, una nueva pregunta le asaltó. Si la idea no conecta como espero, ¿dónde queda eso en mi propio viaje? Con un nudo en el estómago,
Javier supo que los verdaderos desafíos estaban a punto de desatarse. El momento de la verdad se acerca y ahora más que nunca entenderse a sí mismo sería crucial para salir adelante. Javier se despertó con el amanecer, sus pensamientos aún atrapados en las inquietudes de la noche anterior. Decidió que ese día no podía dilatar más el momento de poner su idea a prueba ante el mercado. Sin embargo, la ansiedad lo acompañaba como una sombra. El eco de las sugerencias de Sofía resonaba en su mente, pero cargado de inseguridades. ¿Seré capaz de desarrollar algo que realmente impacte?, se cuestionó mientras se preparaba. Al llegar a la oficina, el ambiente era tanto un refugio como un campo de batalla. Su equipo estaba listo para avanzar, pero había una nube de expectativa sobre qué sucedería a continuación. Javier se sentó frente a su computadora, dispuesto a elaborar un plan de acción que reconciliara todas las críticas y adaptara su idea. El desafío era monumental, y sabía que necesitaba equilibrar su visión con una ejecutoria que resonara primero en su propio ser. El primer paso le pareció evidente: rehacer el discurso inicial. Se sentó a escribir, tratando de captar no solo el contenido, sino también la pasión detrás de su proyecto. Cada palabra fluía más como un grito que como un susurro. Era imperativo que la audiencia no solo entendiera su idea, sino que también se sintiera parte de ella. Se repitió a sí mismo la importancia de conectar, de llevar su visión más allá de los confines de su mente. Inesperadamente, instintos de autosabotaje asomaron otra vez. Lo que estoy creando es trivial. Otros tienen experiencias más ricas y voces más poderosas. ¿Por qué debería importarle a alguien?, pensó. Pero en ese vacío de confianza, el recuerdo del poder de la vulnerabilidad surgió como un resorte. En lugar de permitir que sus inseguridades le encerraran en un ciclo negativo, decidió enfrentarlas. Hizo una pausa, respiró profundamente y pidió ayuda a su equipo una vez más. «Voy a presentar lo que he reconstruido», anunció, «pero necesito que ustedes sean críticos». Esta vez sus palabras no sonaban vacías, sino impregnadas de determinación. La respuesta favorable de su equipo no se hizo esperar. Estaban dispuestos a ayudarle a afinar lo que consideraban prometedor. Durante el intercambio, cada crítica se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Fue revelador percibir cómo cada miembro aportaba una pieza del rompecabezas que él no podía ver. Al final de la jornada, Javier no solo tenía un nuevo enfoque, sino también una red de apoyo más fuerte que antes. Sin embargo, mientras se retiraba de la oficina, un nuevo torbellino de pensamientos asaltó su mente. La validación del equipo era gratificante, pero sabía que el reto verdadero llegaría al presentar su idea a los potenciales inversores. Este es solo el primer paso. El verdadero temor es el que venga de los expertos, reflexionó. Su camino hacia la aceptación y el reconocimiento aún estaba plagado de incertidumbres. Esa noche, mientras reflexionaba en su hogar, una revelación lo hizo temblar. Quizás todo lo que he estado buscando en la aprobación ajena ya está en mí. Esa idea lo animó a dar el siguiente paso, pero también lo llenó de miedo ante la posibilidad de fracasar. Comprendió que encontrar su voz no solo dependía de sus capacidades, sino también de su disposición a arriesgarse. Así, entre la ansiedad y el empoderamiento, Javier tomó la decisión de hacer una presentación preliminar a un grupo reducido de colegas de confianza. Esto no solo significaba poner en práctica lo aprendido, sino también un acto de fe hacia sí mismo. Estaba listo para enfrentar sus temores más profundos, pero ¿qué sucederá si lo que descubre sobre él mismo en el proceso resulta ser más incómodo de lo que esperaba? La jornada del siguiente día se acercaba, y con ella la confrontación más decisiva de su vida profesional.
Javier se despertó la mañana de su presentación con un torbellino de emociones. Los nervios danzaban en su estómago. Una mezcla de ansiedad y emoción le recordaba la importancia de este momento. Fue una larga jornada de preparación, pero al final todo estaba listo. Había construido algo más grande que una propuesta. Había tejido una narrativa que no solo conectaba su visión profesional, sino también sus experiencias personales. Con cada paso hacia la sala de conferencias, sentía que la carga de sus inseguridades comenzaba a alejarse. La mirada de su equipo, plagada de apoyo y confianza, lo impulsaba a abrazar su vulnerabilidad. Cuando entró, el ambiente estaba cargado de la energía de quienes, como él, deseaban ver su visión materializarse. Las sillas estaban ocupadas por colegas que representaban diferentes áreas, todos dispuestos a escuchar. «Gracias por estar aquí», comenzó Javier con la voz firme y decidida. A medida que avanzaba en la presentación, sus palabras fluían como un torrente, entrelazando la historia de su legado personal y el inspirador reto de Elena. El proyecto no era solo una idea, era una misión donde cada miembro del equipo tendría la oportunidad de hacer una diferencia real. Mientras hablaba sobre la importancia de escuchar la voz interior, sintió que la esencia de su transformación se hacía palpable en cada oración. Las preguntas comenzaron a fluir tras su discurso. En lugar de sentirse abrumado, Javier se dio cuenta de que había un cambio en él. No buscaba aprobación, sino un diálogo sincero. Al responder, no solo defendía su idea, estaba compartiendo una parte de sí mismo con la esperanza de crear algo significativo. Recibió críticas constructivas, y aunque algunas resonaban con dureza, no se sentía amenazado. Cada palabra se convertía en una oportunidad de mejora, una chispa que podía encender un fuego aún mayor. Al concluir la sesión, su colega María se levantó y, con sinceridad, dijo: «Es valiente lo que has hecho hoy, Javier. No solo presentaste un proyecto, compartiste tu verdad». Echo de menos el rayo de luz que se encendió en su interior. No se trataba simplemente de alcanzar el éxito. Había creado una conexión genuina con su equipo, un entorno donde el miedo al fracaso comenzaba a desvanecerse. Mientras los asistentes se retiraban y Javier recogía sus cosas, se dio cuenta de que no estaba pensando en el resultado inmediato. Había encontrado valor en ser auténtico, en mostrar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Esa revelación lo llenó de una confianza que nunca había sentido. Por primera vez en su vida, no se sentía en competencia contra el resto. El sentido de comunidad y propósito había tomado su lugar. Días después, mientras revisaba los correos, encontró una invitación inesperada. Varios de sus colegas habían decidido apoyarlo en la elaboración de un prototipo para su proyecto. El compromiso y la confianza que habían formado cobraban vida, convirtiéndose en una fuerza motivadora para el desarrollo de la idea. Cada día que pasaba, sentía que su propósito se afianzaba más. La siguiente semana, durante un encuentro informal con su equipo, Javier mencionó su intención de incorporar historias personales de quienes podrían beneficiarse del proyecto. Las vivencias humanas se convertirían en el corazón de la presentación ante posibles inversionistas. «Quiero que ellos también sepan por qué esto importa», afirmó, sintiendo que el enfoque en el impacto real se estaba solidificando. El encuentro final, antes de la presentación ante los inversionistas, llegó. Javier miró a cada uno de los miembros del equipo, comprendiendo que este momento no era solo suyo. Cada historia compartida y cada esfuerzo invertido eran pasos hacia un futuro donde el legado de Elena brillaría. Finalmente, en la sala repleta de inversionistas, Javier respiró hondo antes de comenzar su discurso. Las luces iluminaban su figura, pero lo único que veía eran las caras de su equipo.
confiados y listos para enfrentar este nuevo desafío juntos. Con cada palabra comenzó a narrar la historia de su proyecto, pero también de su transformación personal, del viaje que lo había llevado a este punto. No se centró en cifras ni en proyecciones frías. Se enfocó en lo que cada idea podía significar para las vidas de aquellos que se beneficiarían de su labor. La presentación culminó en un aplauso estruendoso. Javier sonrió mientras se retiraba, no solo satisfecho por el resultado, sino por haber sido capaz de compartir su historia y conectar con otros a un nivel profundo. Su búsqueda de aprobación personal había evolucionado en una búsqueda de impacto social. Al final de la jornada, mientras regresaba a casa, Javier sintió que había conquistado más que un espacio en el mundo empresarial. Había logrado una transformación genuina, y ahora su ambición no se medía por su fortuna, sino por su capacidad para influir positivamente en la vida de los demás. Las sombras del pasado ya no lo asediaban. Había conquistado al antiguo Javier. Con el tiempo, continuó creciendo y desarrollando su proyecto, y aunque sabía que enfrentaría retos, se encontraba listo. Había aprendido a abrazar los fracasos y las victorias. Cada una constituía un ladrillo en el camino de su éxito personal. La confianza que había cultivado lo acompañaría en cada paso, y la búsqueda de un legado verdadero lo impulsaría para siempre. Así fue como Javier dejó atrás su antigua vida de superficialidad, centrando su historia en la resiliencia y el compromiso genuino. Había encontrado su propósito, y el eco de su transformación resonaría no solo en su vida, sino en las vidas de todos aquellos que tocaría en este nuevo camino. No esperen ni un segundo más para unirse a esta historia de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.